diputada nacional, en segundo lugar, por el Frente Renovador NEO y actual subsecretaria, subsecretaria general, a ver, subsecretaria de Coordinación General, me faltaba eso, subsecretaria de Coordinación General de Gabinete, y le decimos muy buenos días. Bienvenida, Micaela, a RPD Radio aquí en Oberá. ¿Cómo estás? Marcelo Teles te saluda. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buen día a vos y a todo tu equipo. Muchas gracias. Bueno, hemos vuelto a poder comunicarnos, en este caso ya en carácter de, como decía, precandidata. Digo así porque hasta que el Tribunal Electoral oficialice, una vez que se presenten las listas y demás, ahí sí, serán ustedes los candidatos a diputados nacional, en este caso, del primero de los espacios políticos de la provincia que ya ha definido quiénes son los nombres de los hombres y mujeres que va a presentar como oferta electoral el Frente Renovador de la Concordia. Queríamos charlar con vos y empezar de alguna manera preguntándote qué sentís sabiéndote que podría ser poco tiempo en el que estás incorporada al Frente Renovador, en donde representás una serie de ideas, como bien dice acá, comprometida con el liberalismo misionero y humano. ¿Cómo te sentís siendo candidata a diputada nacional? Y que nos cuentes un poco esta mirada de qué es este liberalismo misionero y humano. Bueno, Marcelo, gracias una vez más por la comunicación. No es la primera vez que estamos en contacto, así que eso siempre se agradece la difusión que nos ayudas a dar. Así que respondiendo a tu pregunta, ¿cómo me siento? Y me siento claramente que muy contenta, muy agradecida por la posibilidad que uno tiene de ocupar hoy en día, ¿no? Y con todo el compromiso y responsabilidad que la situación se merece, e incluso un poco más, tomándonos con toda la seriedad que amerita y bueno, llevando adelante una mirada más joven, una mirada por ahí desde la perspectiva también del lado de las mujeres, ¿no? Que también al ser una chica joven, mujer independiente y profesional, tenemos mucho que aportar al sector público desde la experiencia también que uno tiene, ¿no? Por ahí no es tanto la experiencia dentro del sector público, pero sí desde lo técnico y desde lo vivencial, creo que vamos a estar realizando un buen trabajo en conjunto con los demás miembros de esta lista. Hay que entender que, bueno, sos sub 30, no vamos a decir exactamente cuántos, Ah, 29, digámoslo. bueno, Digamos, 29, y que prácticamente sos generación renovación. ¿Qué quiero decir? En Misiones la renovación ha cumplido ya 22 años. El Frente Renovador de la Concordia se funda en el año 2003 y vos viviste toda tu infancia prácticamente a partir de lo que ha sido este gobierno provincial, con el cual has tenido un acercamiento en los últimos años, porque recordaba recién al aire que en el año 2023 había sido candidata ya a diputada nacional. Él no es la primera vez que sos candidata a diputada nacional, y lo había sido a partir de la irrupción, se puede decir, de Javier Milei en la política nacional, representando un partido que estaba alineado a nivel nacional con el entonces candidato a presidente Milei, sin estar integrada a la lista. Si se hubiera dado la posibilidad en el año 2023 que la lista de Javier Milei hubiera sido pegada a la lista que presentaban ustedes como senadores y diputados nacionales, hubieras entrado ya, porque fue arrasador el triunfo que tuvo en todo el país en ese momento el actual presidente de la nación. ¿Cómo se vivió, cómo viviste este paso a incorporarte al Frente Renovador Neo, en donde hay muchas miradas y está siendo mirada también, porque precisamente sos joven, te incorporaste hace poco tiempo, pero hay una gran expectativa y hay una confianza política que ha depositado el conductor de la renovación, que es el ingeniero Rovira, en tu persona particularmente? Bueno, como lo decía al comienzo, lo tomo con todo el compromiso y con toda la seriedad. Yo creo que el tema de la edad no es un limitante. Eh, y sobre todo también esto, no olvidarnos, vos mencionabas de los 22 años, ¿no? Eh, yo prácticamente toda mi vida, o la mayor parte de mi vida,
la pasé en gobierno renovador y, y eso también es una posibilidad que te digo, a ver, nosotros tenemos la posibilidad de salir de la provincia, de conocer otras realidades, de ver cómo están quizás los vecinos del NEA, de encontrarnos con, insisto, con otras realidades y eso también nos permite destacar lo bueno que tiene nuestra provincia. Y obviamente que también nos dan, hoy quizás con esta mirada que mencionabas, eh, un poco diferencial a lo tradicional, nos permite también cuestionarnos lo que también consideramos que está mal. Entonces, realmente no solamente se está hablando de una apertura de ideas, sino también de una apertura de diálogo y de, che, bueno, deja de criticar, vení y hacé. ¿Entendés? Que esa también quizás estamos mucho acostumbrados con el tema de la oposición o quienes representan hoy a la oposición. Eh, y bueno, yo le invito a todos los que están por ahí expectante o mirando, como decís vos, que también nos colaboren y que nos permitan eh, ir generando nuevas propuestas dentro de un espacio que funciona en la provincia y sin perder de foco lo tradicional, ¿no? Porque eso también es importante y de eso también se trata mucho el liberalismo, de las tradiciones y de volver a lo importante, volver a las patas fundamentales de una sociedad. Así que en ese sentido, que no nos vean como un bicho raro, sino todo lo contrario, que a la política siempre, por ahí tenemos algunas caras visibles, pero a la política siempre se la hace entre todos. Así que eso también es lo que queremos generar. A nosotros nos gusta, nuestro programa, en nuestra radio, tratar de valorar las palabras. Y cuando se habla del liberalismo, y cuando se habla, por ejemplo, de Alberdi, realmente fue un liberal Alberdi. Y en nuestro país, desde hace mucho tiempo, se ha trastocado el significado de lo que es liberal y son muchos conservadores disfrazados de liberales. Rescatar el liberalismo como la defensa de las libertades individuales, la defensa de las libertades, pero de las libertades en su conjunto. Por eso decía lo de no exclusivamente ver las cosas desde una perspectiva que muchas veces es más conservadora que otra cosa. Y viendo que el Frente Renovador ha sido en la provincia una experiencia siempre transversal, porque si bien nace como la fusión de dos sectores que se fueron de sus partidos tradicionales, el PJ o la Unión Cívica Radical, en el 2013 fueron sumando muchos sectores. En la historia de lo que ha sido estos 22 años de renovación, hubo incorporaciones y hubo también fugas, ponerle, de la renovación, pero en este caso hay algo que tiene que ver con la conformación de la lista en la que estás incluida. Nada menos la encabeza quien ha sido gobernador de la provincia y quien es actualmente presidente de la Cámara, que es Oscar Herrera Watt, con quien seguramente tendrás este diálogo fluido, y la posibilidad de representar los intereses de Misiones en Buenos Aires no es algo menor. De hecho, nos están llegando ya algunos mensajes. Uno dice: José, de acá del barrio Krause, si te sentís preparada para asumir una banca y representar los intereses de los misioneros. Concretamente, y tomo esa pregunta y de paso te la paso también. Dos cosas. Mencionabas al doctor Oscar Herrera Watt. Estuvimos hace muy poquitito en el aniversario de Oberá, ahí compartiendo con él, recorrimos los stands también, que justamente fue la presentación del turismo rural el mismo día del aniversario. Estuvimos ahí visitándolos. Así que claramente tenemos una conversación fluida, tenemos un vínculo fluido que nos permite compartir las actividades también. Y de eso se trata, ¿no? De poder conversar y de poder gestionar y buscar las mejores soluciones para la provincia en sí. A ver, Oscar hoy fue 2 veces gobernador, entonces fue gobernador, fue vicegobernador, fue presidente de la Cámara, tiene todo lo que representa salud también como ministro, ¿no? Entonces tiene una experiencia que, que me parece que puede, que hoy es la persona indicada para estar en el Congreso de la Nación, ¿eh? En el contexto en el que estamos. Sí, de Así que hecho, él dice muchas veces cuando cuenta, ¿no? A él le tocó ser gobernador en la pandemia y
tener que ir a Buenos Aires y tener que esperar muchas veces que te atienda un funcionario nacional y que encima Misiones, cuando uno ve de repente las noticias nacionales, muy poco se conoce de Misiones y mucho se tergiversa, sobre todo cuando se pone arriba de la mesa los intereses de los gobernadores. Los gobernadores tienen que responder los intereses de su pueblo. A veces desde la capital te están marcando una agenda que no es la propia. En el tema de la agenda, ¿cuáles serían las cuestiones y cómo vos te posicionás, siendo que sos oriunda de San Vicente, que conocés la misión es profunda? ¿Cuáles serían aquellos temas y cómo responderías en esta situación de, en una Cámara donde hay 257 diputados, muchas veces uno o dos o tres diputados pueden hacer una diferencia, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, en donde hay bastante y últimamente bastante fluctuación en cuanto a no seguir dando un apoyo ciego? Escuché a Oscar Herrera hablar de más reciprocidad, no solamente gobernabilidad por gobernabilidad, sino también entender que algo tiene que venir para Misiones. Sí, contesto la pregunta de José primero que quedó pendiente. Sí, sí. Gracias, José, por sumarte a la conversación. Sí, me siento preparada, si no, no hubiese asumido el compromiso. Así que eso por un lado. Y sí, vengo de San Vicente, hasta los 18, 20 años viví ahí. Así que eso también es parte de nuestra historia. La Ruta 14 la tenemos ahí en el corazón. Y siempre es lindo volver, eso sobre todo, ¿no? Porque por ahí muchos se van y se alejan, yo vuelvo muy a menudo y cada vez lo hago con más añoranza, ¿no? Mm. Y mencionás el tema de San Vicente y fíjate que te cuento acá la historia personal. Mi familia se dedica al comercio y se dedica al comercio en todo lo que es la zona del Alto Uruguay. Y hago esto para contestarte la pregunta de las defensas que se harían Claro. en una Cámara de Diputados. Primero, eh, Oscar habla mucho de salud, habla mucho de producción y nosotros sumándonos a esa tarea en conjunto, nos gustaría alzar mucho la voz del turismo y todo lo que representa el turismo en Misiones, pero también entendiendo las asimetrías que hay en nuestro territorio, ¿no? Eh, por ejemplo, te mencionaba el tema del comercio de mi familia en el Alto Uruguay. Ujú. Entonces, constantemente vivimos esas fluctuaciones económicas que cada vez que cambia el gobierno se nos cambian las reglas del juego. Hoy que no hay venta en esa región. Entonces, entendemos de primera mano qué es lo que está pasando, ¿sí? No, nadie nos lo cuenta, sino que lo vivimos nosotros. Y en ese sentido, para mí sería fundamental destacar, tomar de nuevo el tema del turismo y claramente de lo que es una recomposición de acuerdo a las asimetrías existentes en nuestra provincia, pero desde siempre, ¿eh? Fíjate que recordamos también que Alberto Fernández vetó la ley de una zona aduanera aquí en Sí. nuestra provincia y que él el otro día lo escuché en un programa de streaming que decía, no, misioneros, yo le veté la ley de zona aduanera porque si no se nos generaba un problema a mí como nación, a mí como presidente, iba a venir Formosa a pedirme, iba a venir Salta a pedirme, iba a venir Mendoza a pedirme una zona aduanera. Y realmente en eso, al margen de que soy misionera, disiento con el expresidente, pero porque las condiciones que tiene Misiones de frontera internacional no la tienen ni Formosa, ni Salta, ni Mendoza. Entonces, no se trata de una competencia desleal entre provincias, sino que se trata de una necesidad que tenemos nosotros. Es muy interesante lo que decís, porque ciertamente pensar que si hay otra provincia que puede llegar a reclamarme, necesariamente tenés que imaginar una solución al problema, y no porque te va a salir que Formosa tiene 40% de frontera internacional, Mendoza creo que tiene el 35%, Salta menos, y además nosotros con dos países. Esa postura Realmente.
esa postura, realmente que Misiones insista con esa situación es algo más que necesario. ¿Cómo vos ves? Porque obviamente cuando hacía la alusión que ha sido ya candidata a diputada nacional y que al principio cuando parecía, si bien el presidente Milei está haciendo lo que dijo, dijo que iba a destruir el Estado, esta es mi opinión, no es una información, mi opinión es que está destruyéndolo más allá de donde debería, porque hay una persona a su lado, que es Federico Sturzenegger, que ya tuvo experiencias de gobierno en la alianza y con Mauricio Macri, y no fueron ninguno de los dos gobiernos favorables para la nación en general, no solamente con algún sector en particular. Pero si vos ves que la política que está llevando adelante, por ejemplo en el tema de economías regionales, el gobierno nacional es algo en lo que habría que corregir algunas cosas. Sí, sin duda lo de economía regional, coincido que tenemos que tener realmente los representantes que alcen la voz por este asunto, ¿no? Y con respecto a Sturzenegger, que lo estuviste mencionando, Sí. no me voy a meter en opiniones personales, pero sí, por ejemplo, te hablo y que esto es importante que quede en claro, que si bien nosotros tenemos una postura por ahí más afín a ciertos temas económicos, yo te dije al principio, yo llego a la renovación y puedo decir, che, esto me parece bien y esto me parece que podríamos cambiar o mejorar. Entonces, con el tema de ser objetivo también es necesario y con respecto al gobierno nacional, vos decís de la destrucción del Estado, yo por ahí considero que es necesario una reorganización del Estado en todos sus estamentos nacionales, provinciales y municipales también, porque no son ajenos, para así poder ir cumpliendo con otras medidas, ¿no? Pero claramente de una reorganización, de una reducción, sí, pero sin tocar lo importante, sin tocar las cosas que funcionan y sin tocar lo esencial y lo que hace a nuestra idiosincrasia como provincia, que lo supieron levantar como bandera. Te estoy hablando de salud sobre todo, te estoy hablando, bueno, de educación, de seguridad y de defensa del territorio provincial. Ahí es donde entra la defensa primero de nuestros intereses. Entonces, me parece que va por ahí la idea. Me parece, es correcto y considero que estás hablando de un modelo de Estado eficiente, un modelo de Estado activo, ágil, no un Estado, Suficiente. sí, sí, no supernumerario, eso se entiende, pero ahí ya estás hablando del Estado y de hecho lo haces desde un Estado que es el Estado provincial, estás integrando ya el Ministerio de Coordinación de Gabinete y ves un poco cómo es la administración de la provincia de Misiones. Muchas veces desde afuera del gobierno provincial, cuando uno está tal vez en un sector opositor o demás, ve las cosas de una forma y cuando se empapa realmente de cuánta plata entra en la provincia, por ejemplo, cuáles son las funciones que cumple la Agencia Tributaria de Misiones, cómo es que se sobrevive con los fondos que se pueden conseguir en este momento difícil de la economía, a mucha gente le cambia un poco esa mirada porque también hay mucha influencia en sentidos de yo soy el que sé hacer bien las cosas y los demás no saben. Y entonces cuando uno llega, ahí se ve que no es tan simple y que hay muchas otras cosas que están también articuladas para que esto funcione. Para que tengamos un Estado provincial eficiente necesitamos tener fondos de coparticipación y la provincia de Misiones tributa de una manera por la cantidad por lo que es la potencia económica que es la provincia de Misiones y sin embargo recibe en diferencia con otras provincias que aportan mucho menos al Tesoro Nacional, pero reciben mucho más que Misiones. Esa es una función que van a tener ustedes que en la Cámara de Diputados Te, te lo defender. pongo, Marcelo, te lo pongo a ese ejemplo que es fantástico lo que estás diciendo, te lo pongo en números reales de posiciones Sí, para que la audiencia también entienda. Imaginémonos los 24 distritos, porque las 23 provincias más Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los 24 distritos que aportan a una caja nacional. Misiones, por su Producto Bruto y per cápita, se posiciona en el en el orden número 6 de las provincias o de los distritos que más aportan a esa caja nacional.
Y por la famosa ley de coparticipación, cuando se hace la redistribución, ¿sabes en qué número estamos? 19 creo que estábamos. 20 Ah, estamos bueno. ahora. Entonces, Sí, decime si no hay una disparidad. totalmente, totalmente. Aparte, con la responsabilidad de saber quién se dio los últimos puntos, que fue gobernador, fue Federico Ramón Puerta, y se dio puntos de coparticipación como si fuera una cuestión, porque eso fue en los 90, en función de la creación de lo que fue el fondo de, ahora no me acuerdo exactamente el nombre, pero de como fondo de compensación del conurbano bonaerense, y nosotros quedamos cada vez más atados de pies y manos. Por eso es bueno que haya una fuerte participación política de quienes van a ser los legisladores, quienes siguen siendo, porque los senadores van a seguir siendo los mismos, y además que conozca la audiencia qué hacen cada uno de los senadores nuestros. Tenemos 3 senadores. Hay 2 senadores que pertenecen al Frente Renovador, que votan o se abstienen o apoyan, y hay otro senador que prácticamente también hay que saber qué es lo que ha hecho, en este caso Gerling, porque si no siempre caen, viste, los petardos para el mismo lado. Entonces hay que hacerle saber. Por eso hablar de política no es nada malo, es necesario, y es necesario conocer también qué es lo que se hace y a quién o a qué intereses representan. Son 7 los diputados que tenemos nosotros, diputados nacionales. Ahora se van a elegir 3. Finaliza el mandato del doctor Fernández, el mandato de Florencia Clipauca y el mandato de Martín Arjol. Y entonces, bueno, ahí van a entrar un montón de cuestiones dentro de pocas semanas más, cuando empiece la campaña, y es bueno ir contando todo esto. Por eso queríamos hablar con vos a tiempo. También vamos a buscar la posibilidad de hablar con el doctor Herrera Guad, también hablar con el tercer candidato, que también le contamos a la audiencia. Hasta hace meses atrás pertenecía a la Libertad Avanza, lo expulsaron del Sí, sí, partido. Marcelo, pero en ese sentido es necesario, y acá hago una mención netamente personal, es necesario, eh, vos mencionás el tema de Walter, que está como tercero y que perteneció y que justamente también fue partícipe de la creación del Partido de la Ujú. Libertad Avanza. Realmente Walter viene con una mirada productiva, industrial, de nuestra zona, que estaría fantástico que vos también lo escuches y que él te pueda contar en primera persona de todo esto. Así que después cualquier cosa ahí Sí, por supuesto. coordinamos una llamada, pero realmente estaría bueno que también lo escuches. Así también nos vamos sacando un poco los prejuicios y los rótulos, ¿no? Porque por ahí nos encerramos, este fulano, este mengano viene de tal lado, y realmente está bueno que se vea también la otra parte que por ahí muchas veces no se habla, que es la parte humana. Y si hay algo que tiene nuestra lista hoy conformada, es una lista de una calidad no solamente profesional, sino de una calidad humana que yo la destaco y realmente me siento orgullosa por lo que se creó y lo vamos a dar todo una vez más en este proyecto. Además, Pero Walter Ronner es sobereño. Si bien hace un tiempo que está en 2 de mayo, pero bueno, es importante que se vea que hay representatividad también territorial, porque totalmente. vos venís de... está la zona centro representada, ¿eh? Está, Ahí hablamos, ¿viste cuando hablamos de federalismo? y sí, y bueno, Bueno, está buenísimo que también se dé en nuestra provincia, porque si sí. no, ¿cómo vamos a pelear nosotros contra ese eslogan si todo termina en posadas? Vamos a terminar la entrevista porque sé que tenés un montón de cosas que hacer, al revés de lo que hacen todos, porque en general lo que se hace en una entrevista para un candidato es preguntarle, ¿qué te gusta más? ¿Te gusta la chipa o te gusta el dulce de membrillo, dulce de batata? Nosotros lo hacemos al revés. Primero hablamos de política, porque para que la audiencia entienda, escuche, procese, y después sí te preguntamos si sos de Boca, de River, lo que sea. No. Pero bueno, sos abogada, sos mamá, contarnos algo más de vos y darnos una reflexión final. Te agradecemos todos estos minutos que pudimos charlar contigo y seguiremos hablando en el transcurso de los meses que quedan hasta el 26 de octubre seguramente. Bueno, así es. No sé, pregúntame vos lo que quieras, Marcelo, no hay problema. No, no, por eso, contanos un poco. Vos sos abogada, tenés 29 años, sos mamá Sí. de San Vicente. ¿Qué más querés, así como hablabas de la parte humana, qué querés resaltar y qué querés contarnos?
Bueno, en ese sentido sí, primero soy mamá, después soy abogada, emprendedora por naturaleza. Durante la etapa de haber estudiado la carrera también tuve ahí mis emprendimientos, hice desde maquillaje hasta una tienda de decoración. Entonces, en ese sentido, reinventándonos constantemente, ¿no? Tengo 29 años, nacida, criada en San Vicente, que es un lugar que amo y que volvería. Así que en ese sentido ahí la Ruta 14 la queremos mucho. Y, y sí, durante el periodo que estoy ejerciendo el derecho, he ayudado y colaborado mucho con el tema de las mujeres y el tema de las familias sobre todo, ¿no? Y todo lo que es acompañar los procesos de separación también, y todo lo que implica la cuota alimentaria y demás. Sobre todo, la mayor parte siendo abogada de las madres, pero también he tenido casos de padres y los hemos defendido con, con justo conocimiento de causa. Y nada, la verdad que como resumen, insistir con esto. Nosotros tenemos una lista política hoy que se presenta para las elecciones de octubre. Sí, se vota en octubre de nuevo, porque mucha gente por ahí desconoce esto y está bueno que se cuente. Se vota en octubre, se vota con un nuevo modelo de elección, que ya no está la boleta que te lleva un grupo de personas a tu casa o el volanteo que se hace habitualmente, sino que se vota con una boleta única de papel, donde aparece en esa boleta, te entrega el fiscal de mesa y vos tenés que entrar y marcar con una cruz el casillero de tu candidato. Así que como mensaje me gustaría que la gente, conozco mucho de Oberá, pero quien por ahí todavía no nos conoce, que nos conozcan para que en octubre nos acompañen, porque justamente como decía al comienzo, la política es eso que hacemos mientras que pasa la vida y, y la hacemos entre todos, ¿eh? No lo hacemos solamente las caras visibles. Así que espero tener una comunicación nuevamente con vos, Marcelo, que siempre estamos ahí en contacto, buena onda, y nada, estoy a disposición cuando surjan las dudas de acá hasta el 26 de octubre y después también, ¿eh? Sí, porque la historia no viene fácil. Siempre digo esto y para que lo vayas teniendo en cuenta. Titanic, una película muy linda que la he visto muchas veces, siempre Leonardo DiCaprio se ahoga. Este modelo económico ya lo vivimos y no tiene buen final. Eso es una opinión, ¿viste? Yo siempre hago esta diferenciación. Cuando digo mi opinión y cuando hablamos de información, información. Lo que queremos es que puedas venir a visitarnos un día, que conozcas nuestra radio. Estamos acá en el barrio Gunter, que es uno de los barrios de la ciudad de Oberá. No somos una radio del centro y tenemos realmente mucha pasión por lo que hacemos, como se nota que vos también lo tenés, y encima que te sabes defender, que eso es bueno, porque hay que conocer a las personas y hay que conocer también las ideas políticas, si no nos quedamos solamente en las etiquetas, y eso no nos gusta a nosotros. Por eso agradecemos mucho esta charla, Micaela, y vamos a seguir en contacto. Muchas gracias, Marcelo, y saludos a todos. Espero pronto estar por allí y Dale. compartir la mañana en la radio. Que tengas un buen día y bueno, nos vemos uno de estos días. Viene la prefiesta ahora, el fin de Sí, ya semana, estoy al tanto. así que si te das una vuelta por Oberá va a estar muy lindo. Muchísimas gracias, Micaela. Saludos. Hasta luego.